Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos para así comenzar nuestra reunión a través de las alabanzas y adoración, y la palabra de Dios sea de bendición también para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has dado. En esta oportunidad, Señor, vamos delante de ti, Señor, para que esta alabanza, esta adoración, Señor, sea olor fragante para ti, Señor. Sin antes pedirte perdón, Padre Santo, si hemos cometido algo en contra, Señor, tuya, Padre. Y en esta oportunidad, Señor, ayúdanos, Señor, a que tu palabra nos guíe, Señor, y nos ayude a cambiar cada día en las áreas que nos falta todavía, para así ser más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Todo a Cristo hoy le rindo y deseo serle fiel. Para siempre quiero amarle, agradando solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo le rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo hoy le rindo, sin mi entero corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco aquí su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo hoy le entrego, quiero serle fiel. Aleluya. Cantemos junto a mis hermanos este coro. Día tan grande no puedo olvidar, día de glorias y paz. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo paz me llenó. Con las sombras o glorias su nombre, la noche el día cambió. Dios descendió de gloria me llenó. Aleluya. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, y en él nací. Dios descendió y de gloria me llenó. Sigamos alabando.
Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine compré, tratado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver, Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar la cruz. Que sus heridas me dieron la vida, alabado al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Aleluya, cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver, en él renací. Dios descendió y de gloria me llenó. Fui ciego, me hiciste ver, Padre. Gracias por esto, Señor, porque gracias a tu Hijo Jesucristo nosotros podemos ir ante ti, Señor, a pedirte, Señor, algunas cosas, que nos ayude, Señor, y nos guíe, Señor, siempre a hacer tu voluntad, Padre. Seguimos orando, Señor, en esta oportunidad por Alejandra Caré, Señor, que tú puedas seguir haciendo tu voluntad en ella, Señor. Restaura su salud si tú así lo quieres, Señor. Dale, Señor, la fortaleza en medio de este tiempo de dolor, cuando este cuerpo en el cual estamos, Señor, sufre, Señor, enfermedad. Pero sabemos, Señor, que todo lo que pasa es porque tú lo has querido así, Señor. Te pedimos, Señor, por ella y por su familia también, Padre. Dale fortaleza en estos días, en estos momentos, Señor, que están pasando estos tiempos de dificultad, Señor. Si alguno te conocen todavía, Padre, ayuda, Señor, a las personas adecuadas para que puedan mostrarte, Señor, mostrarles a ellos, Señor, que hay un solo Dios, que hay un mediador que es Cristo Jesús, Señor. También te pido, Señor, por mi hermana Ana Bamonde, Señor, que en estos días va a ser intervenida, Señor. De repente no es de riesgo o algo así, Señor, pero toda operación, Señor, tú puedas guiarla, Señor, tanto al doctor que va a intervenirla, Señor, y también dale, Señor, la seguridad, Señor, a mi hermana Ana Bamonde, a su familia, Señor, que todo lo que va a pasar, Señor, es porque tú lo has querido así, Señor. Y si se ha detectado alguna enfermedad a tiempo, tú lo has querido así también, Padre. Sigo orando también por la familia de la coronela Bamonde, Señor, por sus padres. Sigue restaurando cada día su salud de ellos, Padre. También por cada hermano, Señor, que en este tiempo, Señor, algunas hermanas se han resfriado, tanto con mi hermana María, mi hermana Magdalena, pero gracias a Dios ya están mejorando, Señor, su salud cada día. Gracias por eso, Señor. Gracias por mi hermana Dori, por su familia también, Señor. Gracias por los niños de la escuela dominical, que tú los has cuidado, Señor, y les has dado un inicio de nuevo, Señor, de semestre en sus colegios, Señor. Gracias porque todo lo que nos da, Señor, nos enseña, Señor, a hacer nuevas cosas. Gracias por los trabajos de mis hermanos, Señor. De mi hermano Domingo, Señor, de mi hermano René, Señor. Sigue cuidando y fortaleciendo sus vidas, Señor, en el trabajo diario que ellos hacen también. También, Señor, por Luis, Señor, el hijo de nuestra hermana Magdalena, el trabajo que él tiene de repente interdiario, Señor, sigas cuidando. Por mi hermana Lolita, Señor, por el trabajo que ella tiene en las noches. Fortalece, Señor, su sistema, Señor, en ese tiempo donde a veces en la noche el cuerpo nos pide dormir, pero a veces ella trabaja en la noche. Sigue, Señor, dándole esa fortaleza. Yo sé que ella ahora también por su familia, Señor, que cada día, Señor, puedan, Señor, estar bien. Gracias por eso. Darte gracias también porque el hijo de por el niño Felipe, Señor. El hijo de Elga, Señor, que gracias a Dios ya está bien, Señor, y está recuperado.
pero seguimos orando porque el niño sigue en observaciones, Señor. Gracias por eso. Ella agradece mucho por las oraciones que hemos hecho como cuerpo de Luvial. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Sigo orando por cada oficial del Ejército de Salvación, Señor, que en este tiempo, Señor, ha dado su mejor trabajo, Señor, y sigue dando, Señor. Por los jubilados también, oficiales que un día trabajaron y pasaron también por este nombramiento, los mayores Vargas, Señor, la capitana Miranda, Señor, la teniente Cristina, Señor, y muchos más que han pasado por aquí, la labor que hicieron en el cuerpo de Lovial, Señor. Sigue guiándome a mí, Señor, para seguir instruyendo a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, lo haces bien, Señor, y nosotros solamente somos servidores tuyos. Seguimos, Señor, en esta reunión, Señor, y tu palabra, Señor, cuando sea expuesta más adelante, Señor, sea, Señor, de aprendizaje para nuestras vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos del 16 al 18. Y nos dice así: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que Dios bendiga su santa palabra. Damos gracias a Dios por una semana más que nos ha permitido, ¿verdad? Y también damos gracias por el trabajo que tenemos, por todo lo que Él nos sigue dando cada día. Inclusive en medio de la pandemia, Dios ha seguido bendiciéndonos. Cantemos otro coro, mis hermanos, el cual es: yo alzaré los ojos a los montes. Y después vamos a estar aprendiendo juntos la palabra de Dios.
Gracias, Señor, por esta hermosa alabanza, Señor. Ahora al escuchar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros. Me habló a mí, Señor, para después exponerlo a tu pueblo. Que tu Espíritu Santo hable a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando, mis hermanos, con el mensaje, vamos a entrar a algunos temas en el cual se va a titular sobre evidencias de ser un verdadero cristiano. Todo cristiano tiene que dar muestras de arrepentimiento, o sea que tiene que tener un cambio, inclusive tiene que arreglar cosas que ya pasaron, pero que han causado daño a algunas personas. Hoy vamos a comenzar con el primer tema, el cual es la restitución. La restitución. ¿Y qué significa la restitución? La restitución significa devolución de algo que se posee injustamente. Es un deber de conciencia que queda en quien se ha apropiado de lo que no es suyo. O sea, nuestra conciencia nos dice, esto no es tuyo, no lo tomes. ¿Qué más significa recibir el perdón? Significa restituir. Recibir el perdón no basta a veces con solamente arrepentirse. Precisa también restituir lo ajeno y reparar la injusticia cometida. Todo cristiano tiene que practicar esta evidencia que es la restitución. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos sobre la restitución y vamos a ir al Éxodo, capítulo 22. El libro de Éxodo, el capítulo 22, nos dice así: leyes sobre la restitución. Dios, obviamente, siempre ha dado leyes para el bienestar del ser humano, de la nación, y algunas veces estas leyes son apartadas en algunos países. Pero bueno, el Señor, como dice, Él da, ahora depende de nosotros, nos da esa capacidad de decidir. Entonces leamos cómo la sabiduría de Dios mostrada aquí en el Éxodo capítulo 22. Dice así: si alguien roba un buey o una oveja y mata o vende el animal, deberá devolver el dueño o al dueño 5 bueyes por el buey robado. Aquí está hablando del robo. Y 4 ovejas por la oveja robada. Aquí está hablando exclusivamente de la persona que ha robado. Era obviamente en ese tiempo, no habían, por ejemplo, los que tenían mucho dinero, los que tenían bastante animales. Hoy, por ejemplo, se podría decir una televisión, joyas y todo lo demás, ¿verdad? Está hablando aquí exclusivamente del robo, de la persona que comete ese delito. Aquí también vemos en el versículo 5, dice leyes contra daños en propiedad privada. Si alguien suelta sus animales en su propiedad y estos van y comen en el terreno de otra persona, tendrán que pagar con lo mejor de sus cosechas los daños que causen sus animales. Versículo 6. Si alguien enciende un fuego en propiedad ajena y el fuego destruye todo el trigo y el campo, el que prendió el fuego deberá pagarle al dueño todos los daños causados. Versículo 14. Podamos leer nosotros entonces. El versículo 14 nos dice así: si alguien pide prestado un animal y el animal resulta lastimado o llega a morir sin que el dueño esté presente, el que pidió prestado el animal deberá pagarlo. Si el dueño del animal está presente, el que lo pidió prestado no deberá pagar nada. Si el animal era alquilado, solo tendrá que pagar el alquiler. Aquí vemos cómo también el Señor nos da alguna referencia cuando pasan negligencias. Muchas veces de nosotros hemos cometido estas negligencias en nuestra vida. Un claro ejemplo, cuando a ti te prestan algo. Muchas veces dice que cuando tú prestas algo, justo se malogra en tus manos. Hay que tener mucho cuidado también con el uso que tú le puedas dar. Es mejor recomendable que te enseñen a cómo usarlo. O mejor, todavía compra tus propias cositas, mejor, se podría decir.
No sé si a ustedes les ha pasado que cuando prestan un martillo o un destornillador o algo y justo se le rompen sus manos, a veces la persona que te ha prestado te dice, no, déjalo ahí, déjalo ahí. Pero tú sientes algo en tu interior que te dice que algo se ha roto o algo ha pasado entre ellos, estas dos personas. O de repente te prestas algo y justo por tu negligencia lo dejas afuera en la calle cuando estás pintando algo, dejas de repente un balde de pintura o un tarro de pintura y por tu negligencia dices, voy a traer la escoba, no veo a nadie, justo sales, entras y ya no está este balde de pintura que de repente tú estás trabajando como un trabajador pintando en una casa y todo lo demás y vas al dueño y dice, me han robado. Aquí el Señor también está dando leyes contra la negligencia. Si se dan cuenta que aquí cuando un animal llega a una propiedad y causa daños, el dueño tiene que pagar estos daños. Si se dan cuenta, entonces, mis hermanos, aquí el Señor está enfatizando la restitución. El libro de Éxodo, el versículo del capítulo 22, todos esos versículos nos habla de la restitución. Y en este tiempo nosotros como cristianos también tenemos que practicar eso, la restitución, devolver algo que no es de nosotros. Inclusive si por años ha estado con nosotros, tú tienes que devolverlo. Y no solamente la restitución se viene a cosas. De repente tú tienes que restituir un malentendido que ha habido entre tú y un hermano, o entre tú y un amigo en el trabajo y todo lo demás. Tú tienes que ir y restituir esa relación. De repente sin querer. Pero yo podría decirle que a veces nosotros hacemos las cosas con querer o a veces también causamos daños, como por ejemplo te llama alguien y tú en ese momento estás ocupado y le dices obviamente amablemente, mira, ahora no te puedo contestar. Si tú le dices de esa manera, bien, para ti tú has contestado bien. Pero esa persona te puede decir, ah, mira, esta persona no quiere, es orgulloso, yo lo llamo para que me ayude y todo lo demás. Puedes sin darte cuenta causar eso y no te das cuenta. Por eso es recomendable a veces ir y cuando esta persona quien te llamó ya no te habla ni nada, recomendable decirle, mira, de repente has tenido un malentendido y ha habido una discusión y algo y mejor podamos entablar de nuevo esta amistad. A veces pasan cosas así en el cristiano. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos o decimos las cosas. Y en la Biblia, el mayor ejemplo que nos da obviamente de la restitución es la vida de Zaqueo, ¿verdad? La vida de Zaqueo vemos entonces en Lucas capítulo 19. Les voy a invitar a buscar en Lucas capítulo 19. Vamos a ver la historia verdadera de Zaqueo. Lucas capítulo 19. Vamos a leer juntos aquí, mis hermanos. Dice, Jesús entró en Jericó. Era una ciudad que había muchas palmeras, mucho arbusto, se podría decir. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Por si acaso, el trabajo de cobrador de impuestos no era lo malo. Simplemente en ese tiempo, Zaqueo, siendo judío, se le consideraba un traidor a la patria porque él estaba trabajando para los romanos y todo cobrador de impuestos cobraba de más en ese tiempo. Y también, inclusive, era injusto con el pobre, al pobre lo hacía más pobre. Él era rico, Zaqueo, tenía mucho dinero, pero su fortuna se basó obviamente a todas las malas mañas que había adquirido y obviamente esa fortuna fue creciendo gracias a, se podría decir, a robar a las personas. Versículo 3. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús. Zaqueo se había enterado de que Jesús iba a venir. ¿Por qué? Porque ya estaba diciéndose que Jesús estaba haciendo muchos milagros y estaba haciendo muchas proezas que nadie se había visto. Y él quería conocer a Jesús. ¿Quién era este hombre judío? Zaqueo, al no tener muchas amistades, porque era conocido como traidor de la patria, él no tenía muchos amigos.
Y entonces él era un hombre bajo también. Él fue a ver a Jesús. Quería saber algo de Jesús. Pero no podía verlo, dice, porque la multitud era bastante y él era bajito. Pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. El versículo 4 dice, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar. Él dijo, Jesús va a venir por acá, estratégico. Él quería ver cómo sea a Jesús. Él buscaba la manera de que poder ver a Jesús. ¿Se dan cuenta cómo Zaqueo entonces comienza a buscar? Por eso dice, el que me busca, me hallará, dice la Biblia también, para cada uno de nosotros. Se subió a un árbol de sicómoro. En ese tiempo esos árboles medían prácticamente entre 15 y 20 metros. Y como era bajito, se subía entonces por este árbol por querer ver a Jesús. ¿Cómo habrá hecho esa proeza de subir por este árbol, verdad? Versículo 6. Zaqueo, le dijo Jesús. Cuando Jesús pasó por ahí, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre. Jesús lo llamó por su nombre. Imagínense que alguien te llame sin haberte conocido. Y tú te preguntas, ¿y cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe quién soy? Pero obviamente él no se daba cuenta que estaba delante de Dios mismo, quien Él nos conoce inclusive antes de la fundación del mundo. Él sabe todo de nosotros. Él sabe las cosas buenas que tenemos y las cosas malas que hacemos a diario. Él sabía, Jesús, que Zaqueo estaba haciendo malas mañas con todo lo que el trabajo que él tenía con los romanos. Y entonces le dijo, Zaqueo, bájate, porque voy a hospedarme en tu casa. Jesús mismo se invita a su casa. Esta es la única pasaje donde Jesús mismo le dice a alguien, quiero ir a tu casa. Ahora Zaqueo, al no tener muchos amigos, porque era visto como un traidor, él se sorprendió obviamente que un judío quiera ir a comer a su casa. Y entonces Zaqueo le dijo, baja enseguida, y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Ahora aquí vemos cómo Zaqueo tiene la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Si lo recibimos o no lo recibimos. Cada uno de nosotros sabe cómo recibe a Jesús. Aquí dice que Zaqueo, un hombre que había robado, le recibe con alegría a Jesús en su casa. Versículo 7. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de este hombre tan malo? Porque obviamente él había estado robando, toda la fortuna que él tenía había sido causa porque había cobrado de más, había agarrado dinero que no es suyo y todo lo que ellos decían, este hombre tan malo. Después de la comida, Zaqueo se levantó y dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. Al estar sentado, los judíos cuando están sentados a la mesa, obviamente sus costumbres son que es como si estuvieras entablando una relación amical de un amigo. Es como cuando nosotros te invitas a alguien a tu mesa, tú no invitas de repente para solo comer, sino comienzas a conversar, a ver temas que están pasando o temas que quieres resolver también. Entonces, Zaqueo en la mesa, seguro la Biblia no nos dice específicamente, pero habló con Jesús. Le habrá dicho Jesús a Zaqueo, mira lo que has estado haciendo. Tienes que, obviamente, reponer todo esto. Y entonces dice aquí, se levantó y le dijo, Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Si he robado algo, algunas traducciones dice, todo lo que he robado, devolveré cuadruplicado esta cantidad. ¿Recuerdan las leyes que vimos al comienzo de las leyes de la restitución en Éxodo capítulo 22? Por eso aquí Zaqueo le está diciendo cuadruplicado,
porque él conocía las leyes de Dios. Él sabía, obviamente, al ser judío, era un creyente que había, obviamente, creído en Dios, que hay un Dios quien había bendecido al pueblo de Israel y todo lo demás, pero no había tenido esa evidencia de ser un verdadero judío. Nosotros tenemos que tener evidencia de ser un verdadero cristiano, mis hermanos. Y una de las evidencias que Zaqueo hizo aquí es que él dijo: devolveré cuadruplicado, restituiré cuadruplicado, se podría decir. Por eso el versículo 9, como vemos, dice aquí: desde hoy, miren, versículo 9, Jesús le responde: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. ¿Se dan cuenta? Dice desde hoy. El solamente saber que hay un Dios que bendice, que ha sido el creador y todo, no es todo, mis hermanos. Otra cosa muy diferente es creer y dar evidencia de ser un verdadero cristiano. La restitución, mis hermanos, lo tenemos que practicar. La restitución es algo que al Señor le agrada. Por eso lo dejó estipulado en sus leyes en el Éxodo capítulo 22. Con esto que quiero decirte, mi hermano, si en algo has defraudado a alguien, tienes que devolverlo. Si inclusive lo has hecho en tu vida pasada y has causado un daño, tienes que ir a esa persona y devolver. Si tú de repente has prestado algo a alguien y no lo tienes en este momento, pero tú tienes que ir a decirle: voy a pagarte de repente por partes. O si has prestado hace mucho tiempo a esta persona y de repente has perdido el contacto de esta persona, tienes que ir y llamarle o buscar. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 17. Busquemos en Romanos capítulo 12, versículo 17. Dice algo muy importante que Pablo dice a los cristianos. Versículo 18 dice así: hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. ¿Por qué dice hagan todo lo posible? Porque a veces tú, sin darte cuenta, de repente has causado un daño a una persona y de repente esta persona ya ha muerto. Tú de repente ya no puedes resolver ese daño que has hecho. Por eso la palabra de Dios nos dice: si en todo lo posible tú tienes que tratar de hacer y estar en paz con todo el mundo. Esta es una de las evidencias de ser un verdadero cristiano, el restituir. Por eso comenzaba diciéndote, a veces la restitución causa daño, pero sin darte cuenta, antiguamente en tu vida pasada has hecho daño, pero ahora que eres cristiano, la palabra de Dios te dice que tienes que restituir, tienes que hacerlo, mi hermano. Tienes que devolver lo que no es tuyo. Si de repente por negligencia has cometido o has hecho un daño a un vecino o a un enemigo, tienes que también devolverlo. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana, mis hermanos. Si se dan cuenta, al poder nosotros leer cada día la palabra de Dios, nos muestra cómo Dios quiere que un verdadero hijo de Dios haga las cosas. Desde ahora en adelante tú, al ser un verdadero hijo de Dios, cuando has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes que hacer lo que la Biblia te dice. No es que dices: uy, y ahora es que me cuesta ir a esta persona que le dice esto. No, tú tienes que ir. La palabra es ¿cómo se llama? Clara, y tienes que restituir lo que no es tuyo. Tienes que devolver lo que no es tuyo. Así que, mi hermano, para terminar con una oración y al ir profundizando cada día o cada domingo sobre las evidencias de un cristiano que tiene que mostrar, no para salvación, porque ya la salvación la obtuvimos gracias a Jesucristo, sino que cuando la obtuvimos tenemos que haber un cambio en nosotros, y uno de esos es restituir. Podamos orar entonces, mis hermanos, para que el Señor nos ayude a restituir lo que no es suyo. Y si de repente por negligencia también hemos cometido daño, también nos ayude en eso.
Gracias, Señor, porque al escuchar tu palabra y al ver, Señor, cómo tú nos muestras sobre la restitución, tú pides a cada cristiano, Señor, que restituya, Señor, que devuelva, Señor, o que repare el daño que hizo anteriormente. Porque a veces, Señor, hemos sido piedra de tropiezo sin darnos cuenta y hemos causado de repente un rompimiento entre amistades dentro de la iglesia, entre amistades en el vecindario, amistades en el trabajo, inclusive dentro de la familia. Un verdadero hijo de Dios, Señor, tiene que restituir, reparar, Señor, lo que ha hecho. Y si de repente a veces por negligencia tomó algo que no es suyo y de repente se rompió o se extravió, Señor, en sus manos, también tu palabra nos dice que tenemos que restituir, devolver eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a practicar cada día tu palabra más, Señor. Y al poder hacerla, Señor, tú, Señor, te vas a sentir, Señor, muy bien, Señor, orgulloso porque somos hijos tuyos, Señor. Así cuando decías sobre Job, Señor, este varón perfecto, recto, Señor. Así también quieres, Señor, hablar de cada uno de nosotros. Pero, Señor, está en nosotros. Tu palabra está dicha, Señor. Y ayúdame a mí también, Señor, en la lista que estaba haciendo de restituir cosas, Señor, a poder realizarlas también, Señor. A veces, Señor, pensamos, Señor, que lo que predicamos no tenemos que hacerlo. No, Señor. Tú nos hablas a nosotros primeros y a mí me has hablado que tengo que restituir cosas, restituir de repente a veces malos entendidos y ayúdame a poder realizarlo, Señor. Igual a mis hermanos también. Cuídalo, Señor, en este día, Señor, y si tú nos permites una semana más de vida, ayúdanos, Señor, a poder restituir el daño que hemos hecho hace tiempo también. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en este día, y que tengan bonita noche y que descansen para si Dios nos permite una semana más de mucha bendición y de aprendizaje. Dios les bendiga.